¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio Magisterio Pontificio. Todas las semanas recorremos las enseñanzas de los romanos pontífices de los últimos tiempos. Ahora estamos siguiendo a nuestro Papa León XIV, que en la audiencia general, hoy no solamente vamos a tocar la audiencia general, también vamos a tocar el jubileo de la educación, que tiene unas palabras muy importantes, las veremos en el tercer bloque, Dios mediante, pero en la audiencia general el Papa habló del diálogo interreligioso. Palabras muy interesantes que vamos a compartir ya mismo con ustedes, sin más preámbulos. Agradecemos la asistencia técnica de Jorge Linares, que hace posible que ahora nos estén viendo, nos estén escuchando. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de los distintos medios. Vamos a escuchar al Papa. Habla en italiano, pero tiene la traducción en español por parte de Radio Vaticana, a quien le damos las gracias por poder compartir con todos ustedes este video. Vamos ya mismo a escuchar al Papa. Cari fratelli e sorelle, pellegrini nella fede. Queridos hermanos y hermanas, peregrinos en la fe y representantes de las diversas tradiciones religiosas, buenos días y bienvenidos. Al centro della riflessione odierna. En el centro de la reflexión de hoy, en esta audiencia general dedicada al diálogo interreligioso, deseo colocar las palabras del Señor Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En el Evangelio, este encuentro revela la esencia del auténtico diálogo religioso, un intercambio que se establece cuando las personas se abren unas a otras con sinceridad, escucha atenta y enriquecimiento mutuo. Es un diálogo nacido de la sed de Dios por el corazón humano y la sed humana de Dios. En el pozo de Sicar, Jesús supera las barreras de la cultura, el género y la religión. Invita a la mujer samaritana a una nueva comprensión del culto, que no se limita a un lugar determinado, ni en esta montaña, ni en Jerusalén, sino que se realiza en espíritu y en verdad. Questo momento coglie il nucleo stesso del dialogo interreligioso. Este momento capta la esencia misma del diálogo interreligioso, el descubrimiento de la presencia de Dios más allá de toda frontera y la invitación a buscarlo juntos con reverencia y humildad. Hace 60 años, el 28 de octubre de 1965, el Concilio Vaticano II, con la promulgación de la Declaración Nostra Aetate, abrió un nuevo horizonte de encuentro, respeto y hospitalidad espiritual. Este luminoso documento nos enseña a encontrar a los secuaces de otras religiones no como extraños, sino como compañeros de viaje en el camino de la verdad, a honrar las diferencias, afirmando nuestra común humanidad, y a discernir en toda búsqueda religiosa sincera un reflejo del único misterio divino que abraza a toda la creación. En particular, no hay que olvidar que la primera orientación de Nostra Aetate fue hacia el mundo judío, con el que San Juan XXIII quiso refundar la relación original. Por primera vez en la historia de la Iglesia, debía tomar así forma un tratado doctrinal sobre las raíces judías del cristianismo, que en el plano bíblico y teológico representase un punto de no retorno. El pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente vinculado con la estirpe de Abraham.
La Iglesia de Cristo, en efecto, reconoce que en los orígenes de su fe y de su elección se encuentran ya, según el misterio divino de la salvación, en los patriarcas, en Moisés y en los profetas. Así, la Iglesia, consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, las persecuciones y todas las manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Desde entonces, todos mis predecesores han condenado el antisemitismo con palabras claras. Y así también yo confirmo que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate por el Evangelio mismo. Hoy podemos mirar con gratitud todo lo que se ha logrado en el diálogo judeo-católico en estas 6 décadas. Esto no se debe solo al esfuerzo humano, sino a la ayuda de nuestro Dios, que según la convicción cristiana es en sí mismo diálogo. No podemos negar que en este periodo también ha habido malentendidos, dificultades y conflictos, pero estos nunca han impedido la continuación del diálogo. Tampoco hoy debemos permitir que las circunstancias políticas y las injusticias de algunos nos alejen de la amistad, sobre todo porque hasta ahora hemos logrado mucho. El espíritu de Nostra Aetate sigue iluminando el camino de la Iglesia. Esta reconoce que todas las religiones pueden reflejar un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres y buscan respuestas a los grandes misterios de la existencia humana, por lo que el diálogo debe ser no solo intelectual, sino profundamente espiritual. La declaración invita a todos los católicos, obispos, clérigos, personas consagradas y fieles laicos a participar sinceramente en el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, reconociendo y promoviendo todo lo que es bueno, verdadero y santo en sus tradiciones. Esto es necesario hoy en día prácticamente en todas las ciudades del mundo, donde, debido a la movilidad humana, nuestras diversidades espirituales y de pertenencia están llamadas a encontrarse y a convivir fraternalmente. Nuestra Aetate nos recuerda que el verdadero diálogo tiene sus raíces en el amor, único fundamento de la paz, la justicia y la reconciliación, al tiempo que rechaza con firmeza toda forma de discriminación o persecución, afirmando la igual dignidad de todo ser humano. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, a 60 años de Nostra Aetate, podemos preguntarnos: ¿qué podemos hacer juntos? La respuesta es sencilla: actuemos juntos. Más que nunca nuestro mundo necesita nuestra unidad, nuestra amistad y nuestra colaboración. Cada una de nuestras religiones puede contribuir a aliviar el sufrimiento humano y a cuidar de nuestra casa común, nuestro planeta Tierra. Nuestras respectivas tradiciones enseñan la verdad, la compasión, la reconciliación, la justicia y la paz.
Dobbiamo riaffermare il servizio all'umanità in ogni momento. Debemos reafirmar el servicio a la humanidad en todo momento. Juntos debemos estar atentos al abuso del nombre de Dios, de la religión y del diálogo mismo, así como a los peligros que representan el fundamentalismo religioso y el extremismo. También debemos abordar el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, ya que si se concibe como una alternativa al ser humano puede violar gravemente su dignidad infinita y neutralizar sus responsabilidades fundamentales. Nuestras tradiciones tienen una inmensa contribución que aportar a la humanización de la tecnología y por lo tanto a inspirar su regulación en protección de los derechos humanos fundamentales. Como todos sabemos, nuestras religiones enseñan que la paz comienza en el corazón del hombre. En este sentido, la religión puede desempeñar un papel fundamental. Debemos devolver la esperanza a nuestras vidas personales, a nuestras familias, a nuestros barrios, a nuestras escuelas, a nuestros pueblos, a nuestros países y a nuestro mundo. Esta esperanza se basa en nuestras convicciones religiosas, en la convicción de que un mundo nuevo es posible. Nostra Aetate hace 60 años trajo esperanza al mundo de la posguerra. Hoy estamos llamados a refundar esa esperanza en nuestro mundo devastado por la guerra y en nuestro entorno natural degradado. Colaboremos, porque si estamos unidos, todo es posible. Procuremos que nada nos divida. Y con este espíritu deseo expresar una vez más mi gratitud por su presencia y su amistad. Transmitamos este espíritu de amistad y colaboración también a la generación futura, porque es el verdadero pilar del diálogo. Y ahora detengámonos un momento en oración silenciosa. La oración tiene el poder de transformar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Muy bien, ahí teníamos la catequesis, una catequesis prolongada, y vamos a tocar algunos puntos porque no nos va a dar a tiempo a poder ver todo. Como hemos dicho, es la audiencia del 29 de octubre de 2005 y habla del diálogo interreligioso. Vamos a la siguiente diapositiva, Jorgito, y el Papa recordó las raíces judías del cristianismo y sugirió una serie de temas en los que todas las religiones pueden colaborar. La ecología, la lucha contra el extremismo religioso, la inteligencia artificial y muchos otros problemas. Podríamos hablar de la pobreza, podemos hablar, de la falta de vivienda de muchas familias. Son cosas que nos competen a todos. Y eso todos, tanto de una religión o de otra, podemos colaborar para mejorar esta situación dentro de la humanidad, que a todos nos compete. Y en la siguiente diapositiva nos dice el Papa: todos mis predecesores han condenado el antisemitismo con palabras claras, y así también yo confirmo que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate por el mismo Evangelio. Y esto es raíz de dos cosas. Una, que se cumplen 60 años de un documento muy importante, Nostra Aetate, que es
del Concilio Vaticano II, donde se habla del diálogo interreligioso, lo vamos a tocar un poquitito más adelante, y también de la reunión de oración ecuménica que se ha tenido en el Vaticano. Por eso es importante tener en cuenta estas dos bases en las cuales nos vamos a mover a lo largo de esta audiencia general. Vamos a la siguiente diapositiva. La Iglesia deplora el odio, la persecución y el antisemitismo. Con este documento, el documento que decía anteriormente nuestra Aetate, el Papa Juan XXIII pretendía restablecer la relación original con el mundo judío, dando forma por primera vez en la historia de la Iglesia al tratado doctrinal sobre las raíces judías del cristianismo y que a nivel bíblico y teológico representaba un punto de retorno, un acercamiento, un reconocimiento, pues, del vínculo entre el pueblo del Nuevo Testamento y el linaje de Abraham, es decir, el pueblo de la antigua alianza. Es una visión que cambió completamente la postura de la Iglesia en cuanto a la cercanía para lograr que la humanidad viva no enfrentada, sino por lo menos en cooperación, en coparticipación. Tengamos en cuenta que esto surge a raíz de la lectura que se hace de cuando Jesús habla con la samaritana. Mujer, primer punto, samaritana, segundo punto, la mujer se lo hace ver. ¿Cómo tú, que eres judío, me hablas a mí, que soy mujer y samaritana? Pero sin embargo, Jesús quiere acercar la salvación a todos. La salvación, en la verdad, es evidente. Es, podríamos decir, el ejemplo claro de cómo debe ser el diálogo ecuménico. Por eso vamos a la siguiente diapositiva y nos dice el Papa: la Iglesia, consciente de la herencia que tiene en común con los judíos, e impulsada no por motivos políticos, sino por la caridad religiosa evangélica, deplora los odios, las persecuciones y todas las manifestaciones de antisemitismo dirigidas contra los judíos en todo tiempo y por cualquiera que fuere. Tengamos en cuenta, y esto es un dato que mucha gente tal vez desconoce, que el rabino de la sinagoga de Roma, después de ver la actuación del Papa Pío XII, a quien malos intencionados o malas intenciones quisieron decir que no se preocupó para nada de lo que hacían los nazis, y en realidad fue todo lo contrario, al ver la actuación y la cantidad de gente que luchó para salvar del pueblo judío amenazado por el nazismo, se convirtió al catolicismo, porque se dio cuenta del amor que había en la Iglesia y cómo se luchaba para salvar al pueblo judío. Es decir, esto no es algo nuevo, esto no es una idea peregrina del Papa León XIV. Esto viene desde la historia y esto, evidentemente, es algo que se ha madurado en esa razón. La salvación tiene que acercarse a todos. Seamos ejemplo para que, viendo nuestro ejemplo, viendo vuestra luz, crean en el Señor y puedan convertirse. Eso nos lo pide nuestro Señor. Seguimos con la siguiente diapositiva. No podemos negar, porque vamos a hablar ahora de una amistad sólida, no podemos negar que durante este periodo también ha habido malentendidos, dificultades, conflictos, pero estos nunca han impedido la continuación del diálogo. Incluso hoy no debemos permitir que las circunstancias políticas y las injusticias de algunos, ya está haciendo una referencia medio solapada a lo que está sucediendo en Tierra Santa y el ataque de Israel y la guerra con Hamas, con
con todo lo que es en la parte de la Franja de Gaza, no podemos permitir que nos distraigan de la amistad, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que hemos conseguido hasta ahora. Y esto es una realidad que tiene que conservarse. Y muchos están en contra del ecumenismo sin comprender cuál es la base del ecumenismo. El ecumenismo real, el ecumenismo verdadero, busca ser luz en el mundo para poder iluminar, es decir, ser santos para poder santificar. Si nosotros conseguimos que vean nuestras buenas obras, a través de vuestras buenas obras van a convertirse. ¿Y cómo hacer esto? Pues ayudando a que todos participemos de estas buenas obras. Como decía el Papa, cuidándonos, cuidando la casa común, cuidando a los pobres, luchando contra el aborto, luchando contra todos los flagelos que tiene el mundo hoy. Si nos unimos, podemos hacer el bien y al hacer el bien puede venir la conversión. Ahora sigue diciendo el Papa, hoy podemos mirar con gratitud todo lo que se ha logrado en el diálogo judeo-católico, judeo-cristiano. En estas 6 décadas, 60 años del documento Nostra Aetate, recordemos. Esto se debe no solo al esfuerzo humano, sino también a la asistencia de nuestro Dios, que según la convicción cristiana, es en sí mismo diálogo, porque es Trinidad, es una familia que se da a conocer a través del Logos, del Hijo, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos nosotros que, vuelvo a repetir, iluminar con nuestras vidas. Esto es una responsabilidad de todos. ¿Cuántos hermanos separados, si nos viesen a nosotros vivir plenamente nuestra fe, cambiarían su visión y su forma de ver las cosas? ¿Cuántos? Sigue diciendo el Papa, el espíritu de Nostra Aetate sigue iluminando el camino de la Iglesia, reconociendo que todas las religiones pueden reflejar, y toma palabras del documento, un rayo de esa verdad que ilumina a todos los hombres. Y esto lo planteaba también Benedicto XVI de una manera muy hermosa, porque en realidad todas las religiones tienen unas chispas de luz, pero no tienen la luz completa. Esa luz que tiene la Iglesia Católica, porque es la Iglesia fundada por Jesucristo y porque es la que tiene el depósito de la fe, el depósito de la verdad. Tengamos en cuenta esto porque nos va a ayudar a ver cómo es ese diálogo interreligioso que se nos propone, buscando respuestas a los misterios de la vida y llevando el diálogo también al plano espiritual. De ahí la invitación a comprometerse, reconociendo todo lo que hay de bueno, verdadero y santo en las distintas tradiciones, especialmente en el mundo de hoy, donde, vuelvo a tomar palabras del documento, a causa de la movilidad humana, nuestras diversidades y pertenencias espirituales están llamadas a encontrarse y a convivir fraternalmente. Y esto iba a decir cada vez más, porque a medida que el mundo se va globalizando, no con una globalización mal entendida, sino no con el globalismo, sino con esa globalización que traen los medios de comunicación. Hoy me están mirando tú de cualquier punto del planeta, me estás escuchando de cualquier parte del mundo y sencillamente con un clic en tu celular o con un clic en tu computadora estás conectado. Y esto quiere decir que ya la interrelación es mucho mayor. Por eso es evidente que nuestras diversidades y pertenencias espirituales están llamadas a encontrarse y a convivir, pero fraternalmente. Para poder ser luz, para poder hacer como Jesús le dijo a la samaritana,
ve a llamar a tu marido. No tengo marido, es verdad, porque ya tuviste 5 y el que tienes ahora no es tu esposo. Dar a conocer la verdad, pero sin herir, porque fíjense que la samaritana inmediatamente cuando escuchó eso dijo, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, creo que es el Mesías. Qué bonito si con nuestra conducta, con nuestras palabras, no ofensivas, pero sí claras y en la verdad, se consigue que nuestros hermanos se abran a esa verdad, sin herir, pero sin tampoco claudicar de la verdad. Por eso sigue diciendo el Papa, Nostra Aetate recuerda que el verdadero diálogo tiene sus raíces en el amor. Mirad cómo se aman. Y si ven cómo nos amamos, entonces se van a convertir. Único fundamento de la paz y la justicia y la reconciliación, al tiempo que rechaza firmemente toda forma de discriminación o persecución, afirmando la igual dignidad de todo ser humano. Una dignidad que viene de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No todos somos criaturas de Dios, pero no todos tenemos el ser hijos de Dios porque eso nos viene con el bautismo. Pero todos tenemos la capacidad de ser hijos de Dios aun cuando no estemos bautizados. Por eso es importante que veamos en las otras personas un potencial hijo de Dios que puede convertirse incluso en el último momento. Fijémonos en el buen ladrón, el que llamamos buen ladrón, San Dimas. Bueno habrá sido porque se convirtió, pero de ser ladrón no tiene nada bueno. Bueno, sí, porque se robó el cielo en último minuto, como dicen algunos santos, pero tengamos en cuenta que la conversión puede venir en el último instante. Por lo tanto, no podemos despreciar, no podemos ladear, no podemos decir, tú no sirves. Eso es algo fundamental. Y ahora sigamos con la siguiente diapositiva. Actuar juntos contra el fanatismo religioso. La implicación se convierte en actuar juntos en un mundo que necesita nuestra unidad, nuestra amistad, nuestra colaboración. Por eso León XIV señala los ámbitos en los que podemos trabajar juntos para aliviar el sufrimiento humano y cuidar, por ejemplo, la casa común. También va a hablar de que debemos tener cuidado con la inteligencia artificial. Por eso sigue diciendo, nuestras respectivas tradiciones enseñan la verdad, la compasión, la reconciliación, la justicia, la paz. Debemos reafirmar el servicio a la humanidad en todo momento. Juntos debemos estar vigilantes contra el abuso del nombre de Dios, de la religión y del propio diálogo, y contra los peligros que plantean el fundamentalismo religioso y el extremismo. Por eso, dice el Papa a continuación, entre las cuestiones que hay que abordar está también la de la inteligencia artificial, que si se concibe como una alternativa a lo humano, que reemplaza a lo humano, puede socavar gravemente su dignidad infinita, la dignidad infinita del hombre, y neutralizar sus responsabilidades fundamentales. Nuestras tradiciones tienen una inmensa contribución que aportar a la humanización de la tecnología e inspirar así su regulación para proteger los derechos humanos fundamentales. Tenemos que tener cuidado porque más que tecnología hay casi una tecnocracia. Hay también casi una idolatría de la tecnología. La tecnología es una herramienta que nos permite Dios crear con nuestra inteligencia para poder mejorar y ayudar al ser humano, pero nunca para reemplazarlo, para socavar su dignidad
y jamás para pensar, bueno, la próxima evolución del hombre es ser un androide. No, no va por ahí la cosa. Tenemos que tener mucho cuidado y vamos a ver después lo que el Papa le dice a los jóvenes en el siguiente bloque y verán ustedes que está bordado. Queridos hermanos y hermanas, peregrinos en la fe y representantes de las diversas tradiciones religiosas, nuestra reflexión está dedicada al diálogo interreligioso, cuyo centro es el diálogo del Señor Jesús con la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La esencia del auténtico diálogo interreligioso son las personas que se abren y escuchan recíprocamente con sinceridad. Este diálogo nace de la sed que tiene Dios del corazón humano y de la sed que la humanidad tiene de Dios. Es un diálogo no limitado a un lugar específico, ni en esta montaña, ni en Jerusalén, sino que se establece en espíritu y en verdad. La declaración conciliar Nostra Aetate, de la cual celebramos el 60 aniversario de su promulgación, nos enseña a ver a los seguidores de otras religiones como compañeros en el camino hacia la verdad, a honrar las diferencias, afirmando nuestra humanidad común. Queridos hermanos y hermanas, 60 años después de Nostra Aetate, actuemos juntos, transmitamos el espíritu de amistad y colaboración entre religiones a la generación futura, porque es el verdadero pilar del diálogo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Roguemos al Señor para que todas las tradiciones religiosas puedan contribuir a aliviar el sufrimiento humano y a cuidar de la creación. Sabemos que la oración tiene el poder de transformar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Que Dios los bendiga. Muy bien, ya estamos nuevamente en Magisterio Pontificio y antes de continuar quiero recordarles, aquí tienen ustedes un código QR con el que nos pueden ayudar desde cualquier parte del mundo a través de PayPal. Necesitamos de tu ayuda para poder seguir adelante. Esto es una obra que todos hacemos. Tú también, que nos estás escuchando a través de las redes sociales de cualquier parte del mundo, con PayPal nos puedes ayudar a poder seguir adelante haciendo tu aporte a Nuestra Señora del Encuentro con Dios o a NSE TV. Te invito a que nos ayudes. Y si estás en Perú, también nos puedes ayudar a través de Yape, Plin, BCP, BBVA. Si tienes alguna duda de cómo hacerlo, pues ponte en contacto con nosotros en la ciudad de Lima, 949-732-878, 949-732-878. En la ciudad de Arequipa, 945-413-888, 945-413-888. Y en la ciudad de Cusco, 974-796-175. 974-796-175. Ayúdanos para que podamos continuar con esta obra de evangelización que tanto bien está haciendo a todos. Ahora vamos a dar un salto y nos vamos a el Papa y la siguiente diapositiva, la diapositiva número 16, Jorgito. Magisterio Pontificio y el Papa dice: no dejen que sea el algoritmo el que escriba su historia. El Papa León XIV instó a los jóvenes a cultivar la dimensión espiritual y a escuchar sus inquietudes sin huir de ellas, ni atiborrarlas con lo que nos sacia para no caer en el vacío existencial.
palabras fundamentales de nuestro Papa y que va a seguir profundizando a los jóvenes, porque les va a proponer que su vida no esté fundamentada en algoritmos, es decir, en las cuestiones de la tecnología informática solamente, que miren al cielo, que en lugar de mirar al celular, miren al cielo, recen a Dios. Van a ver qué palabras tan hermosas y tan claras y tan actuales propone el Papa León XIV. Vamos a la siguiente diapositiva. No basta con tener un gran conocimiento científico y luego no sabemos quiénes somos y cuál es el sentido de la vida, advirtió el pontífice ante cientos de jóvenes universitarios a los que recibió en el aula Pablo VI del Vaticano en un evento enmarcado en el jubileo de la educación. Fíjense qué profundo. No basta tener un gran conocimiento científico. Muchas veces le digo a los jóvenes, teniendo en cuenta esto que dice el Papa, ¿qué importa si entro o no entro en la universidad? Si resulta que con ese cartón que voy a obtener me voy a ir al infierno. Con esto no quiero decir que no haya que estudiar, al contrario. Tenemos que ser técnicos y tenemos que ser santos, pero primero tenemos que ser santos para poder ser buenos técnicos, para poder ser buenos profesionales, para poder darle a este mundo lo que el mundo necesita. No podemos dejar de lado la vida espiritual. Y esto es lo que nos dice. Porque claro, hoy en la universidad no se enseña lo verdadero. No se ayuda con la universitas a conocer la verdad, sino que se dan ideologías, sino que se dan cosas que apartan incluso de Dios. Y luego viene el problema, no sabemos quiénes somos y no sabemos cuál es el sentido de la vida. Y los jóvenes, ante esas realidades, muchas veces toman decisiones atroces. Pues sigamos escuchando al Papa. En su mensaje invitó a redescubrir la dimensión interior de la vida y aseguró que sin silencio, sin escucha, sin oración, incluso las estrellas se apagan. Podemos saber mucho del mundo e ignorar nuestro corazón. Podemos estar pensando en irnos a Marte o a Júpiter, pero ignoramos lo que hay dentro del corazón humano porque hemos perdido la dimensión espiritual, porque hemos perdido la esencia del ser humano. Estas palabras que está diciendo el Papa son, iba a decir, espectaculares. Por eso fíjense lo que dice, y lamentó al tiempo que los animó a tender constantemente hacia lo alto, siendo el faro de la esperanza en las horas oscuras de la historia. Qué bien, porque el futuro está en nuestros jóvenes, pero ese futuro se está construyendo hoy en las determinaciones que esos jóvenes toman y en las creencias que esos jóvenes tienen. Si Dios no está en el medio, no hay moral, porque sin Dios todo está permitido. Eso lo decía Dostoyevsky con mucha certeza. Entonces, claro, si quitamos a Dios, ya no tengo límites, ya no necesito frenarme, porque ya no hay quien me vaya a pedir cuentas. ¿Se dan cuenta hacia dónde apunta el mundo de hoy? No es solamente decir, tenemos que tener fe porque así somos más buenos. No, no. Es que de la fe va lo que la humanidad sea o no sea. Por eso decía San Juan Pablo II, el siglo XXI o es de Cristo o no será. Y no hay exageración en las palabras del pontífice. Lo que nos está diciendo es que solo Dios puede ayudar a construir una civilización de la vida, una civilización del amor,
una civilización de la verdad. Sigamos recorriendo en la siguiente diapositiva. Fíjense, ahora va a hablar de esos malestares, violencias, acosos, opresiones que muchos jóvenes sufren. En los casos más graves, asistimos a episodios de malestar, violencia, acoso, opresión, incluso a jóvenes que se aíslan y ya no quieren relacionarse con los demás. Y esto incluso, cuidado, sucede con el uso de las redes sociales, que supuestamente nos mantienen comunicados, que no es así, y también incluso con los juegos online, que también supuestamente nos mantienen conectados, pero no comunicados, no en diálogo, que es lo que el hombre necesita, el ser humano, hombre, varón, mujer, entiéndase. Por eso dice, a juicio de estas heridas profundas, son el reflejo de un vacío excavado por una sociedad incapaz de educar la dimensión espiritual, por estar centrada solamente en el ámbito técnico, en el ámbito social o moral de la persona humana. Sin Dios, sin la vida espiritual, el ser humano se desvanece. Es un vacío que ahonda no solamente en el alma de cada uno, sino también, iba a decir, y mucho más, en toda la sociedad. Porque a medida que nos vamos vaciando, aquellos que la componemos, en esa misma medida se vacía la sociedad. Por eso, sigue diciendo el Papa, muchos jóvenes experimentan una sensación de vacío o de inquietud interior, esa sensación que no les deja en paz. Y subrayó que esta desorientación no se debe únicamente a causas personales. No es una cuestión meramente psicológica, no es una cuestión de una depresión personal, no. Es una cuestión social que está destruyendo al ser humano por haber destruido la presencia de Dios en nuestras vidas, por haberla quitado, por haberla cambiado con alternativas vacías y huecas, como puede ser el Reiki, como puede ser el yoga, como puede ser cualquiera de estas corrientes orientales que se ponen de moda y que al fin de cuentas lo único que hacen es destrozar, porque ponen el vacío, la New Age, etc. Por eso, con mucho acierto, el Papa les va a decir ahora a los jóvenes, en vez de mirar el teléfono, miren al cielo. Así les instó a que no se conformen con las apariencias o las modas y que en vez de mirar el teléfono, miren al cielo. Y ahora una consigna para animar, porque no es cuestión de poner todas las pálidas, no, animémonos. Qué bonito sería que algún día su generación, esta generación nueva, fuera reconocida como la generación plus, la generación hacia lo máximo, recordada por el impulso adicional que sabrán dar a la Iglesia y al mundo. Esta exclamación del Papa y este deseo, creo yo que es un deseo y una exclamación que todos tenemos. Por eso, no nos cansemos de animar a los jóvenes a vivir su fe. Aun cuando haya tropiezos, caídas, incluso abandonos, deserciones, no nos desanimemos en animarlos a ellos a que sigan adelante. El mundo necesita de santos, son los únicos que cambian la historia. ¿Nos animaremos a hacerlo? ¿Nos animaremos a ayudar a los jóvenes a que lo sean? Me parecieron bellísimas estas ideas dadas por el Papa y por eso quería compartirlas también en este programa. Ahora vamos a rezar por todas las intenciones que cada uno de ustedes tiene en el corazón y vamos a utilizar esa oración hermosísima compuesta
por San Juan 23 para el Espíritu Santo. Y decimos: Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí y sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Pues quiero darle las gracias por habernos acompañado durante este programa. Espero que las enseñanzas de nuestro querido Papa nos ayuden a profundizar un poquitito más sobre aquello que es no solo el diálogo interreligioso, sino también ese amor que tenemos que tener unos con otros. Y me quiero ir con una frase, con un par de frases del Papa, que hablando de la esperanza en el mundo de mañana. Las religiones enseñan que la paz comienza en el corazón humano y por tanto pueden aportar una importante contribución para hacer posible un mundo nuevo. Debemos restaurar la esperanza en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestros pueblos, en nuestros países, en nuestro mundo. Y recordaba el documento Nostra Aetate, que se cumplen 60 años, trajo esperanza a un mundo posterior a la guerra mundial. Y eso es lo que los cristianos tenemos que traer al mundo de hoy. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio de Magisterio Pontificio.